Buenos días, yo soy Margarita Gómez, soy coordinadora de estudios bíblicos de la Iglesia Victoria en La Roca y estamos viendo 16 pasos para una vida vencedora. Y hoy vamos a ver el tema, la familia de Dios. Casi todas las personas, si no es que todas, piensan que Dios salva a la gente al azar o que salva a la gente que le pidió algo a Él o que dijo 3 o 4 versículos y por eso ella ya es salva. Y no es así. Dios, por ser un padre, Él quiere construir una familia. Él quiere una familia construirla. Y vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios construye un pueblo, el pueblo de Israel, por medio de un padre, de un solo padre que es Abraham. Y en el Nuevo Testamento el Señor quiere construir una familia y ser ese Padre amado, ¿verdad?, con nosotros. Pero ¿cómo podemos ser parte de esa familia? En Juan 3, del 3 al 5, vemos a un fariseo llamado Nicodemo, que es testigo de todos los milagros que hace Jesucristo. Entonces, él va de noche. Los fariseos eran los religiosos de aquel tiempo y fueron los que crucificaron al Señor. Este ve y llega a una conclusión y busca a Cristo de noche, pero va de noche para que no se den cuenta los demás, que nadie lo vea, que va a buscar al Señor. No va a ser que digan que es un aleluyo o que ya se hizo hermano. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros mismos eso, que nos buscan a escondidas? Y él reconoce, él le dice a Cristo, le dice: he visto las señales que haces, he visto tus milagros y sé que eso proviene de Dios. Dime qué debo hacer para yo poder hacer esos milagros. Él quería de lo que Cristo tenía, él quería de esa porción, pero él no quería dejar su religión. Y le dijo el Señor, tienes que nacer de nuevo, tienes que ser una nueva criatura. Y Nicodemo le dice: ¿cómo? Ya siendo viejo tengo que entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer. Y Cristo le contesta: lo que de carne es nacido, de carne es, mas lo que es nacido del agua y del espíritu es. Aquí vemos que Jesucristo le está diciendo que necesita ser bautizado en agua y en el Espíritu Santo, que es el tema que vimos la clase anterior, ¿verdad? Para poder ser parte de esto, para poder ser parte de esta familia. Entonces, ¿qué es eso de nacer de nuevo? Nacer de nuevo, el ser una nueva criatura en Cristo, significa primero arrepentirnos de nuestros pecados, arrepentirnos de esa vida que llevamos anteriormente, de ese hombre viejo y pecaminoso que éramos, y renacer en un hombre nuevo. En un hombre nuevo en Cristo Jesús. Por eso dice la palabra que las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. Al renacer en Cristo, esa criatura nueva va a tener una relación con Dios y por lo tanto va a adquirir vida eterna. ¡Wow! Aquí ya vemos la salvación, ¿verdad? Y no solo eso, sino que al ser alimentados por la palabra de Dios, que es nuestro alimento, el Espíritu Santo que ya está en nosotros nos va a dar revelación de su palabra y la vamos a entender más. Muchas veces, o más bien siempre, las personas que no tienen el Espíritu Santo, que son carnales, que quieren leer la Biblia como un libro, dice la palabra de Dios: la letra mata, mas el Espíritu vivifica. No le entienden. Sin embargo, cuando tú tienes ya el Espíritu Santo, tú la lees y la entiendes perfectamente, y no solo la entiendes, sino que Dios te revela grandes verdades, como la que nos va a revelar en esta clase. Entonces, ya llegamos a esto, a ser una nueva criatura que tiene revelación del Espíritu Santo en la palabra y que entiende que ya no vive en el reino terrenal y carnal, sino que ahora vive en el reino de Dios. Un ejemplo de eso es cuando tú estás creyendo por prosperidad económica. Si tú estás creyendo y te fijas o vives como el gobierno de AMLO, pues ¿cuál prosperidad?
no hay nada, ¿verdad? Pero cuando vivimos en el reino de Dios y tenemos esa revelación, sabemos que nosotros prosperamos conforme a las riquezas en Cristo Jesús y que todo lo que hagamos prospera. Entonces, cuando nosotros vivimos con esa certeza, Él nos prospera en todo. Ahí lo adquirimos. Eso es vivir en el reino, saber que Él ya te dio, ¿verdad? Muy bien, y aquí ya constituimos un padre y unos hijos, que somos nosotros, ¿verdad? Pero ¿cuál es la madre? Y vamos a Gálatas 4:26, donde dice la alta Jerusalén, la que es libre y la que es madre de todos nosotros. ¿Y a qué se refiere Pablo cuando dice la que es madre de todos nosotros? ¿De quién está hablando Pablo? ¿De quién le está diciendo a la iglesia de Gálatas que es esa madre? Pues es la iglesia. Aquí la revelación que el Señor nos da es que es la iglesia. ¿Y cómo que es la iglesia la madre? Sí, porque de esa madre es la que engendra a todos los cristianos. Por medio de la iglesia es engendrados esos hijos de Dios. No solo eso, una madre hace un vínculo tan estrecho con ese hijo que son uno. Y así es la iglesia con nosotros, hace un vínculo estrecho. Por eso no podemos andar de iglesia en iglesia. Y por eso es importante que nos congreguemos cada domingo para formar ese vínculo de madre e hijo. No solamente eso, esa madre que es la iglesia es la que nos alimenta desde bebés, desde que somos lactantes. Ella nos da esa leche no adulterada, que es la palabra de Dios, y luego nos da papilla y luego nos da comida. Entonces nos va haciendo crecer por medio de su alimento y nos va haciendo, ¿qué hacen las madres? Unas personas responsables. Eso es la madre te lleva por el camino de la vida. Y eso es lo que hace la iglesia con nosotros los creyentes. Pero ¿qué pasa cuando nosotros pertenecemos a esa familia? Y como dice en 1 Corintios 11 del 29 al 30, no discernimos el cuerpo de Cristo y por lo tanto no estamos haciendo lo que Dios quiere en ese cuerpo. Tenemos que entender que pertenecemos a esa familia y tenemos que ayudar a nuestra madre. Yo fui la mayor de 3 hermanos y la única mujer, imagínense. Entonces mi mamá sí se apoyaba mucho en mí y yo le doy gracias a Dios por eso. En todos, ¿verdad? Éramos una familia y teníamos que ayudar todos. Como decía mi mamá, oigan, 10 manos tiran y nomás 2 recogen, no. Y eso es lo mismo aquí en la iglesia. Mi mamá, yo me acuerdo, muchas veces me decía, ¿sabes qué, mija? No alcancé a ir al súper, no tengo mandado. Voy a ir por mandado para hacer comida, pero en lo que yo voy, tú vas a barrer y vas a trapear. Y ya me imagino que yo le dijera a mi mamá, no, yo nomás barro, mamá, no, si barro y trapeo me canso mucho. No, olvídense, ¿cómo me iría si me atreviera a hacer eso? Sin embargo, a nuestra madre que es la iglesia, cuando nos da 1 o 2 ministerios, hacemos no, estoy bien cansado, yo no queremos trabajar. Y no se diga que vengan a limpiar la iglesia los domingos, no, eso sí jamás. Es tu familia, es la casa de Dios, es tu madre la que te está dando esa orden. ¿Por qué? ¿Por qué dice aquí que hay muchos enfermos y unos ya hasta mueren, unos ya hasta fallecieron? ¿Por qué? Porque no han entendido cuál es el papel que la iglesia les está dando y cómo hacerlo. A mí me pasaba, yo si no hacía lo que mi mamá decía, yo perdía todos mis privilegios, no había permiso de salir, no había dinero y no me prestaban el carro. Así que nosotros debemos de entender el propósito de Dios en medio de esta iglesia y cumplir con lo que Él nos da. Y así vamos a entender cómo vamos a alcanzar esas promesas de sanidad, de prosperidad, todas en Cristo Jesús, porque Él lo va a hacer cuando nosotros trabajemos para su iglesia. Gracias.